Esta reforma, ya les había comentado, la encuentran ustedes en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero del 2021. Incluso ya les voy a mostrar, para aquellos que todavía no conozcan, una página en la Cámara, en la sección de los diputados, en la página de los diputados, en donde pueden ustedes encontrar todas las leyes del país, ya incluso conforme se van reformando las leyes, se van actualizando. Entonces, miren, ahí está la página. www.diputados.gov.mx/leyes biblio /index.html, bueno, hasta el biblio si quieren, o se meten como tal a la Cámara, a la página de los diputados, y aquí hay una sección que dice leyes federales abrogadas, y luego reformas, sumarios de reformas, reglamentos de leyes federales, leyes estatales, y entonces los lleva a esta sección. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, pueden ustedes descargar la Constitución. La última reforma fue el 24 de diciembre del año pasado, y aquí dice PDF. Aquí ustedes descargan el PDF, o se van para abajito. Por ejemplo, en este caso, la Ley Federal del Trabajo. Miren. Ley General. Ley Federal. Aquí está, miren, Ley Federal del Trabajo, última reforma, 11 de enero, que es esta del teletrabajo, y aquí pueden descargar el PDF. Entonces aquí encuentran ley de renta, ley del IVA, código fiscal, ley de ingresos, incluso los reglamentos en su actualización más reciente. Aquí les da reglamentos de leyes federales, hacemos clic y aquí está, los actuales, los vigentes. Ahí está, reglamento de la ley de aduanas, reglamento de la ley agraria, reglamentos, ahí están, reglamento de la ley de seguro social, de la ley del IVA, aquí están todos los reglamentos. Igual lo pueden descargar en PDF o lo pueden descargar en Word, ¿no? Ahí está. Entonces, esta ley que yo les voy a mostrar a ustedes aquí, que es con la que vamos a estar trabajando, ya tiene la última reforma. Y yo la descargué de ese sitio que les acabo de mostrar, ¿no? Ahí está mi secreto, ahí está mi secreto. Bueno. Entonces, esas reformas se publicaron el día 11 de enero del 2021. 4 aspectos esenciales. Primero, esta reforma elimina un párrafo al artículo 311. Se le eliminó un párrafo. Ahorita hacemos la referencia y lo proyecto. Segunda reforma de este cambio del 11 de enero. Se incluye un capítulo nuevo a la Ley Federal del Trabajo en el título 6º. Ustedes saben que la Ley Federal del Trabajo también se divide en títulos, así como la Ley de Renta, ¿no? La Ley de Renta es título primero, disposiciones generales. Título segundo, de las personas morales. Título tercero, las personas morales no lucrativas. Título cuarto, personas físicas. Título quinto, residentes en el extranjero. Así, la Ley Federal del Trabajo se divide en títulos, y hay un título que se refiere a los trabajos especiales, es decir, relaciones de trabajo por ciertas actividades que ameritan una regulación especial, como por ejemplo las trabajadoras del hogar. Esa relación no se rige por las disposiciones generales, se rige por unas reglas especiales. Otro tipo de trabajo especial es el de los pilotos.
El de los pilotos no se rige por las disposiciones generales, se rige por las disposiciones especiales. El otro tipo de relación especial es el de los deportistas, ¿sí? Los jugadores, ¿no? No se rige por las reglas generales, se rige por reglas especiales. Y entonces ese es el título sexto de los trabajos especiales. Y en ese título sexto se le añadió un capítulo, el capítulo 12 bis, que se refiere al teletrabajo. No es una relación normal, es una relación especial, el teletrabajo. Y entonces en el título sexto se añade el capítulo 12 bis, después del 12. El 12 se refiere al trabajo a domicilio. O sea, hay un capítulo especial para el trabajo a domicilio y hay un capítulo para el trabajo llamado teletrabajo. Los dos son a domicilio. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, se añade un capítulo 12 bis al título sexto y ese capítulo 12 bis incluye 11 artículos del 330 letra A hasta el 330 letra K. Se refieren al teletrabajo. Los cambios, según artículos transitorios del decreto, los cambios están vigentes desde el 12 de enero, es decir, al día siguiente que se publicaron. Entonces, esto que vamos a platicar ya sería disposición obligatoria en caso de un teletrabajo obligatorio o un teletrabajo opcional. ¿Sí? La modalidad de teletrabajo en algunas ocasiones será obligatorio y en otras será opcional. Pero independientemente de que sea un teletrabajo obligatorio o un teletrabajo opcional, independientemente de eso, tenemos la obligación de cumplir con el capítulo 12 bis. Desde luego que si no tenemos teletrabajo, pues el 12 bis no nos interesa, ¿no? Pero ahorita por la pandemia, pues sí tenemos teletrabajo, entonces necesitamos revisar esta situación. Entonces, los cambios están vivos desde el 12 de enero. Y hay un asunto que se quedó pendiente. Se le dio al Ejecutivo año y medio, 18 meses, para que se publique una NOM. Una NOM que regule, fíjense lo que les voy a decir, una NOM que regule la seguridad, la higiene, la salud en el teletrabajo. Es decir, una NOM que será aplicable a las condiciones en la casa, a las condiciones en el hogar. Normalmente el teletrabajo es en casa, normalmente, aunque la regla general nos indica en la ley que en el teletrabajo el trabajador elige dónde va a chambear, no el patrón. No tiene que ser la casa del trabajador, puede ser otro lugar previamente pactado, o sea, no va a quedar al azar, ¿sí? Tiene que quedar señalado el domicilio a donde el trabajador va a estar prestando el servicio, pero puede ser un lugar distinto a su casa. Puede ser la casa del hermano, la casa de los papás, la casa del primo, la casa del vecino, bueno, de la vecina, la casa de la vecina y cerca. O sea, puede ser otro lugar. El trabajador elige, ¿no? Pero se define desde el principio. Entonces, la NOM que hoy no tenemos una NOM sobre condiciones de seguridad y salud en la casa relacionadas con el trabajo, ¿no? Con el trabajo. Entonces, se le dijo al Ejecutivo, a ver cómo le haces, pero tienes que desarrollar, tienes que crear una norma oficial mexicana que regule las condiciones sobre las cuales el trabajador estará haciendo la chamba desde su casa, las condiciones en relación con la salud. Ustedes han escuchado, de hecho aquí hemos tenido las pláticas de la NOM 035. La NOM 035 es una norma que se refiere a aspectos de salud en el trabajo.
¿sí? Los aspectos de salud en el trabajo relacionados con los efectos psicosociales, la parte emocional, la parte psicológica, la parte mental provocada por las cargas de trabajo. Esa es la NOM 035, ¿no? Oye, si a tu empleado le estás cargando la mano y no lo dejas ni respirar, pues le va a provocar ciertos efectos mentales, ciertos efectos emocionales y pues tienes que vigilar esa parte, patrón. Pero esa NOM 035 no se aplica en la casa, esa NOM 035 se aplica en la empresa. ¿Cómo yo voy a saber si el trabajador en su casa está llorando mucho el bebé, está gritándole la señora ya le está haciendo señas, ¿no? Él está aquí en la videoconferencia y ya le está haciendo señas, nomás que cuelgues vas a ver. O sea, oye, ese efecto, ¿qué tiene que ver el patrón? Eso no lo regula la NOM 035. Entonces, el gobierno federal tiene que crear, tiene que desarrollar una norma en donde se consideren todos estos aspectos de tal manera que el trabajador pueda estar tranquilo haciendo la chamba a distancia, en su casa o en la casa que elija, haciendo la chamba y se puedan cumplir todos estos aspectos que considera la NOM. El Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo, estará haciendo esta norma y a más tardar en julio del 22, deberá estar lista para que ya se indique, ojalá ya tengamos otras noticias, ya nos hayamos olvidado del COVID, para que se indique en esa NOM qué aspectos se tienen que cuidar en la chamba a través del teletrabajo. Si ustedes quisieran hacer propuestas en relación con la NOM que se va a desarrollar, hay que estar al pendiente porque las normas, antes de que se publiquen y queden como definitivas, pasan por una etapa, un proceso de auscultación. La ciudadanía tiene derecho a revisar ese proyecto. Entonces, antes de que la norma sea ya oficial y se declare válida, se publica en el diario oficial para que sea revisada por los ciudadanos, por los patrones, por los trabajadores y se hagan propuestas. Y mira, le faltó esto, yo creo que esto va a provocarle un daño al patrón, yo creo que esto le va a provocar un daño al trabajador. Se hacen propuestas de quita-pon, ¿no? Quítale esto, ponle esto, y se da un proceso, un tiempo para aceptar esas propuestas. Una vez que ya se cumplió el plazo, entonces se recogen todas las propuestas, se analiza por parte de la autoridad cuáles pudieran funcionar, cuáles no, qué es viable, qué no, y con base en todas esas sugerencias se modifica ese proyecto y entonces ahora sí, ya modificado, se publica para que sea obligatorio. Entonces, si a ustedes les interesara hacer alguna sugerencia respecto a la NOM que se va a publicar relacionada con el teletrabajo, estén al pendiente para, en cuanto sepan que ya se publicó en el diario oficial, sería su primera publicación para hacer esta auscultación y después de un plazo se revisa y entonces ya se volvería a publicar, pero ahora sí ya la definitiva. Este camino sufrió la NOM 035, la NOM 036, todas las NOM. Bueno, entonces esta es a manera de resumen el tema del cambio. La reforma laboral en el concepto de trabajo a domicilio, artículo 311. Yo les indicaba hace unos minutos que el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo se le quitó un párrafo. Les voy a mostrar qué decía antes y qué dice hoy, para que ustedes vean cuál fue la reforma que sufrió ese artículo a raíz de esta publicación. 311. Miren. Es el capítulo 12 relacionada con el trabajo a domicilio. Inmediatamente después de este capítulo, que termina en el artículo 330, se añadió el capítulo 12 bis, que es el teletrabajo. Ahorita les muestro. Pero una de las reformas es
quitarle un párrafo a este artículo 311. ¿Qué dice el 311? Dice, trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él. ¿Ok? Trabajo a domicilio lo hace en cualquier lugar, menos en el lugar que el patrón designe, ¿no? O sea, el patrón no designa lugar, lo designa el trabajador. Entonces, el trabajador designa el lugar o el local sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si te llevas la chamba a tu casa. Bueno. Y luego añade, será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, trabajo a domicilio es tú te llevas la chamba a tu casa o a la casa de quien quieras, independientemente de que te llevas una chamba operativa o una chamba administrativa. Ahorita les digo a qué me refiero con estos conceptos. Bueno, y luego añadía, si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Es decir, si no se hace en un lugar que el trabajador elija, pues no se llama trabajo a domicilio y ya no se aplican las reglas especiales, sino las reglas generales. Bueno, eso decía el 311 antes de la reforma. ¿Qué dice después de la reforma? 311. Trabajo a domicilio. Si se fijan, ya no tiene 3 párrafos. Antes tenía 3. Hoy solo tiene 2. Se le quitó justamente el que estaba en medio. Dice, trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Esto lo decía antes y lo sigue diciendo hoy. Y luego se brinca al que antes era el tercer párrafo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Punto. ¿Qué cambio sufrió el 311? Se le quitó este párrafo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Si tú trabajas a distancia en un lugar donde tú elijas y utilizas las tecnologías de la información y la comunicación, ya no se llama trabajo a domicilio. A partir del 12 de enero deja de ser trabajo a domicilio y se convierte en un capítulo nuevo llamado teletrabajo. ¿Ok? Entonces, trabajo a domicilio y trabajo a distancia tienen una diferencia. Se parecen mucho en que en ambos casos se hace a distancia. En eso se parecen. Pero se distinguen en lo siguiente. Entonces, fíjense, trabajo a domicilio y teletrabajo. Trabajo a domicilio se hace a distancia. Oye, ¿y el teletrabajo también se hace a distancia?
Trabajo a domicilio. Lugar elegido por el trabajador. Trabajo en modalidad teletrabajo igual lugar elegido por el trabajador. Trabajo a domicilio. Actividad operativa. Teletrabajo. Aquí está la diferencia. Actividad administrativa. Este punto es el que los distingue. Si tú trabajas desde tu casa en una labor operativa, por ejemplo, en Puebla, tenemos unos clientes que son una fábrica de calcetas, calcetines, tines. Entonces, con esto de la pandemia, la calceta sale de la tejedora, de la máquina tejedora, con una especie de tubo. Entonces, ese tubo, ¿no? Hagan de cuenta, se mete toda la mano, pasa derecho, una especie de tubito, de trapo. Entonces, ese tubo se tiene que cerrar la parte de abajo, ¿no? Donde van los dedos de los pies. Y esa labor ya la hace otra trabajadora con una cerradora, una máquina over. Entonces, a las trabajadoras se les dijo, oye, ¿tienes espacio en tu casa para que te llevemos la máquina y chambés desde allá? Sí, patrón, no tengo espacio, pero ahí le acomodamos. Ah, bueno, pues vamos a ver. Entonces ya fue el patrón con el supervisor a la casa de las cerradoras y ahí checaron y, no, pues mira, aquí la podemos acomodar. Ah, perfecto. Se hizo el espacio, se llevaron la chamba a su casa. Entonces todos los días el chofer va a la casa de las trabajadoras, les deja las bolsas, los costales con los tubos ya tejidos y recoge los que llevó el día anterior. Entonces, ese es un trabajo a domicilio. Se hace a distancia. La trabajadora dijo, en mi casa, hubieron trabajadoras que dijeron, fíjate que yo necesito cuidar a mis papás, ¿me lo puedes llevar a casa de mis papás? Ah, bueno, pues está trabajando en casa de sus papás, ya los señores están adultos. Entonces, es trabajo a domicilio. Tenemos otro cliente en la Ciudad de México que sus productos que son chocolates, dulces, chicles, etcétera, los venden en cajitas, ¿no? Ustedes ya han visto las cajitas chicas esas que a veces regalamos ahora el 14, ¿no? Donde vienen los chocolates y todo. Entonces, le llevan a la trabajadora todos los insumos para que ahí esté haciendo el empacado, ya que empacó varias en las cajitas chiquitas, las apila y hay cajas más grandes, las coloca en las cajas y ya al otro día llega el chofer, levanta esa mercancía y deja nueva chamba. Entonces, ese es trabajo a domicilio. Estás haciendo una labor operativa, ¿sí? El empacado, el cerrado en el caso de la textil. Trabajo en modalidad teletrabajo, lo que te llevas a tu casa no es la máquina de cerrado, no es los insumos para el empacado. Te llevas a tu casa la lab, te llevas a tu casa el celular y entonces a través de el internet, a través de la telefonía móvil o incluso la telefonía fija, te estoy marcando el teléfono en tu casa, estás haciendo la chamba, me pasan los reportes por el correo, etcétera. Ese es teletrabajo, es una actividad administrativa. La ley le llama una actividad utilizando el internet, utilizando el teléfono, utilizando el correo, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esa viene siendo la diferencia en ambas figuras.
Cuando el trabajo a distancia, cuando en el trabajo a distancia se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, deja de ser trabajo a domicilio y se convierte en teletrabajo. A partir del 12 de enero, hasta el 11 de enero se llamaba también trabajo a domicilio, ambas, administrativa y operativa. A partir del 12 de enero ya está separado y cada una tiene su propio capítulo. Entonces, esa es la reforma en el artículo 311. En el 311 ya no habla del teletrabajo, del utilizando las tecnologías. Se sacó de allí y se pasó a un capítulo especial. ¿Es lo mismo el home office y el teletrabajo?